otro tema muy interesante a propósito de que ayer fue el Día del Medio Ambiente en nuestro país y debe ser el día a día, los 365 días del año pensando en nuestro planeta, en el que se ha inventado quien fuere y cuando fuere para vivir, y que esta especie humana, que es una especie más como los camaleones, las mariposas y todos los demás, pero esta especie que está llamada a ser racional, etcétera, se ha dedicado a destruirse ella misma como especie. Y así se inventó, porque la humanidad lo creó en algún momento, ciertas cosas para poder envasar, y usted echaba un refresco o echaba una comida, y así vinieron los plásticos y se convirtieron en una utilidad, pero han devenido en parte de este sepulcro para el planeta Tierra y para la especie humana, y ni hablar del resto de las especies en nuestro planeta. Para hablar un poquito del proyecto Saona, que es un proyecto que busca eliminar el plástico por completo, quizás comenzando por ahí, y ojalá lo llevemos al resto de nuestro país y de todos los países, para que no tengamos que avergonzarnos cada vez que crece el río Sama o llueve río arriba, que todo lo que sale y se concentra a los pies de Montesinos, nada más y nada menos que de Montesinos, es una cosa vergonzosa. Plástico, basura, pero sobre todo plástico. Para hablar un poquito de este proyecto, me place muchísimo conversar con Federico Franco, viceministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en nuestro país. Gracias por acompañarnos. Gracias, Roberto, gracias. Realmente es así. Nosotros, decía mi padre que la raza humana es la única especie que escupe el agua que bebe. Es verdad. Y se ha creído dueño del ecosistema sin entender que es una especie más, como mismo tú lo explicas. O sea, somos un insecto más de ese ecosistema. Exacto. Y nos lo creímos que nos estábamos comiendo el mundo, que éramos superiores, y hemos terminado siendo tan inferiores. Las hormigas son más inteligentes que nosotros a veces y tratan de salvarse y salvan la especie. Y nosotros, todo lo que inventamos en contra de nosotros mismos, y la inteligencia artificial, que pudiera ser, por ejemplo, a largo plazo, pero si no se regula desde el inicio, será la hecatombe. Ya a todo el mundo ha hablado de eso y llama la atención. Pero ocupémonos de los plásticos, que ha habido parte de compromisos, incluso en eventos internacionales, en acuerdos entre las naciones de cara al 2030, etcétera, de eliminar casi en su totalidad el uso del plástico. ¿Por qué hay que eliminarlo? ¿Cuán grave es para el medio ambiente? Mira, lo primero es que tenemos que entender que la naturaleza no la cuidamos por ella. La naturaleza se cuida sola. Inmediatamente nosotros desaparecemos de aquí, que se elimine esa producción de todos esos escatombes de basura que mencionas. Inmediatamente ella es igual como estaba antes de que la especie humana pisara la Tierra. Realmente hay un reto grande. Acabamos de llegar viceministra de Camps y el viceministro José Ramón Reyes de Costero y Marino y de Sostenibilidad, que milagros, de la cumbre mundial donde se trató específicamente el riesgo no solamente del plástico, sino del microplástico que está entrando a nuestra cadena alimenticia. Porque los peces están comiendo plástico y se está transmitiendo a nuestro sistema a través de ello. Mira, para no extenderte mucho, te puedo decir que la ley de residuos aprobada, todavía le quedan 3 años para poder hablar de la eliminación del plástico. Pero nosotros, en el Ministerio de Medio Ambiente, que tenemos la autonomía plena en las áreas protegidas, podemos iniciar por ahí. Y en un proyecto que el ministro Seara donó a la Unidad de Proyectos Especiales de la mano de área protegida, en este caso el ingeniero Jorge Ruiz fue quien lo inició, elegimos Saona. ¿Por qué Saona? Porque Saona es la única parte de un área protegida importante, un Parque Nacional Cotubanamá, que tiene una población dentro antes de ser la creación del parque, y realmente Mano Juan es una comunidad que funciona
naturalmente con las regulaciones obviamente de área protegida, normalmente de área protegida. O sea, para explicarle, Franco, a nuestra audiencia, antes de que Isla Saona se declarara un área protegida, por las condiciones, por lo que consideró en ese momento la autoridad medioambiental y el gobierno y el Estado dominicano, ya allí vivía gente. Entonces, desarraigar a la gente, quitar a la gente, sacarlo de allí cuando ya tienen su hábitat, tienen su modo de vida, etcétera, es un poquito irracional. ¿Qué se pretende entonces? Aún siendo un área protegida, regularlo para que las personas que vivan allí cuiden ese área protegida y no la conviertan en algo desagradable o afecten ese ecosistema. Todo lo contrario, se convierten en un modo sostenible. Entonces, exacto. Se inició, tengo a Jorge Ruiz que tiene que salir ahora y quisiera que... ahí está Jorge. Roberto, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás, Jorge? Amigo querido. Usted mira un poquito la cámara y seguimos conversando todos ahí. Así suena mejor. Contaba Franco sobre por qué Saona, ¿no? Y cómo había comenzado eso, y te mencionaba en los inicios del proyecto. Exacto. Mira, Roberto, es muy simple. El viceministro Franco ya aclaró en detalle los elementos que motivaron al proyecto. Ahora, yo te voy a hablar un poquito del proceso. Desde el medio ambiente, hace meses, comenzamos una labor social con los habitantes de Saona. O sea, ¿cuántos habitantes hay? Alrededor, la población 500, ronda las 500 personas. Pero fijo, hay aproximadamente 300. Son unas 110 viviendas que vienen desde los años 70, mucho antes de que se declarara el área protegida, como indicó el señor viceministro. Y esa labor social lo que ha hecho es que comenzó un proceso de concientización, o sea, un acompañamiento con los habitantes, con los concesionarios, para poder emitir esta resolución. Esta resolución es única, no solamente porque es la primera, sino porque tiene dentro de sí un génesis de acuerdo, autoridades, comunidad. O sea, aquí, si ven los videos del día de la firma de la misma, los mismos comunitarios hablaban de lo positivo que ven para crear en Saona una comunidad sostenible, una comunidad apegada al medio ambiente, una comunidad que pueda tener el aprovechamiento y el beneficio que le trae el turismo protegiendo el área protegida. O sea, esa unión autoridad-comunidad es la que ha dado éxito en esto. Y ya inmediatamente pasó esa firma. Otros lugares que evidentemente están en proceso de análisis interno se han motivado para que el ministerio vaya y haga lo mismo. O sea, esto ha sido un éxito. Tenemos la misma resolución, nos da un plazo de 60 días, que al día de hoy quedan 50, para poder hacer algunos ajustes, como por ejemplo, te cito, el suministro de agua con la comunidad. Yo recuerdo que se hablaba, y escúcheme que los interrumpa, en el caso, por ejemplo, de las aguas negras, por ejemplo, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde se ubican los baños, tanto de las personas que van allí como de las personas que habitan? ¿Hay oportunidad de una planta de tratamiento? ¿Qué pasa con esto, por ejemplo, para que la gente tenga una idea, aparte del suministro de agua potable, del consumo de las personas allí? Mira, yo me voy a tener que despedir porque estoy entrando a otra reunión, pero solamente te cuento breve y dejo al señor viceministro para que te amplíe. El MIBET tiene el compromiso de hacer ya lo hizo, un levantamiento para aplicar una solución con el tema de aguas negras y agua potable. Ese es un proceso que está caminando para dignificar la vida de la gente que vive en Saona. Y el señor ministro sé que te va a ampliar mucho más. O sea, Roberto, te quiero. Un abrazo. Gracias. Vaya a la reunión, cuídese por ahí y nos seguimos viendo. Seguimos conversando entonces con el viceministro Federico Franco a propósito de este proyecto Saona sin plásticos que ha venido comentando, que ya opera, ya hay una resolución, está firmado con los habitantes. ¿Qué más se busca ya en Saona, viceministro Franco? Mira, así como te explicó Jorge, los servicios básicos, la idea es que la comunidad de San Juan sea una comunidad sostenible, completamente sea ejemplo de réplica. ¿Por qué? No tenemos otra comunidad formal dentro de un área protegida y como tenemos
la rectoría total por el ministerio, podemos enseñarlo a la población hacia afuera. Lo que dijo el ministro cuando lanzó, la meta es que podamos lograrlo, la eliminación de plástico en todo el país. Eso no va a ser de un día a otro, eso necesita un proceso, pero tenemos ahí, diríamos, un cartucho demostrativo para la población completo, con agua tratada en el mismo lugar. Obviamente se va a reubicar porque se hicieron casas nuevas arriba de humedales. Entonces, lamentablemente, esas casas van a tener que ser removidas a un lugar porque para poder garantizar la calidad del agua, tenemos que, aparte de que daña el ecosistema del humedal, tenemos que eliminarle cualquier tipo de contaminación que pueda ir. Es un proceso largo, pero creemos que realmente vamos por buen camino. Ha habido muy buena integración con la comunidad. Ellos mismos han sido parte, inclusive creamos un manual de regulación de infraestructura para que la estandarización de las infraestructuras se mantenga, porque eso va a ser... Para que la gente entienda, don Franco, es un reglamento que debe existir. Las casas deben ser de este tamaño, de esta altura, esta cantidad, porque está en función de la densidad poblacional que hay allí, para que no sigan creciendo de manera desproporcionada y se vuelvan a meter en los humedales o en los manglares, etcétera, etcétera. Tiene que haber un reglamento y la propia comunidad debe defenderlo, que se cumpla así. Lo que concluye en este proceso van a ser todas las casas que van a haber por vida en Saona. No puede haber más. Mano Juan, esto que salga de aquí va a ser la capacidad de carga de los sistemas sanitarios y de agua potable, y no puede existir una casa más. Entonces eso es lo que va a medir. Automáticamente yo le vendí un refrán a ellos, porque hay que devolverle su confianza. Realmente ellos tienen un diamante sin pulir, único en el mundo. Por lo menos de este lado del mundo no hay otra comunidad así en un parque nacional, pero ellos han tenido una imagen fea, una imagen de mala venta, de mala educación, mal entrenamiento. Y la idea es, el que está bueno no forza. Esa es la imagen que le hemos podido volver. ¿Por qué? Si ellos vuelven, se estandarizan sus casas, tienen energía totalmente 100% libre de combustible, tienen energía solar, tienen la planta de tratamiento, y aparte de eso, le estamos cambiando el diseño del flujo de entrada a turistas. Ahora mismo los turistas a las concesiones, tú sabes que en Saona hay 11 concesiones de operadores turísticos en las playas, solamente en las playas que el plan de manejo permite ese tipo de actividad. Todas llegan los botes directamente. Bueno, supiste de un accidente de una jovencita que perdió la vida por un bote que iba a dejar un grupo de turistas. El flujo, tenemos 2 muelles principales en la isla, uno en Mano Juan y otro en Catuano. La idea, incluye el proyecto, es que el muelle de Mano Juan se amplíe y se alargue para que en vez de los botes llegar directo a las concesiones, llegue a Mano Juan. Eso le va a incluir una actividad económica directa de todos los turistas que entran a las concesiones, van a tener que pasar por Mano Juan. Claro. Entonces, inmediatamente cogen la carretera principal y a través de unos senderos que hay, entran a las concesiones con unos vehículos que, obviamente, tratando de que sean eléctricos, va a depender del inicio. Y la salida a las 4 de la tarde, que es cuando se cierra, salen por Catuano. O sea, tú no vas a tener ya botes entrando directo a la concesión. Eso es parte del plan, aparte de que le vas a crear una calidad de vida superior al poblador de Mano Juan. La idea es que la mano de obra de toda la isla primariamente salga de los comunitarios de Mano Juan.